Nós estamos orgulhosos de estar trabalhando em partnership com o presidente da Aruba Chess Federation, está José Pesqueira. Sin embargo, o evento aqui está liderado por event organizer Sintana Mimandrechi, está Carol Pesqueira Williams, com a ajuda de membros do board e também time de voluntário. Essa aqui é de 17 campeonato internacional baudo em nome de Aruba Chess Challenge. O campeonato seguro brinda e participante lugar seguro para trabalhar conexão com os igual e seguir desenvolvendo a habilidade de jogar ajedrez tanto a nível local, pero também como internacional. Senhora Pesqueira, a compartir comigo que aqui é sumamente importante. E para Kiko, esse tá passando aqui na quebra recorde de número de participantes que está consistir de jogador local, pero também internacional. Em total, 155, e maneira ela cabe contar ainda número de seguidores e na lo que chega 165 participantes. De onde generan aqui está viniendo por de Colômbia, Peru, Panamá, Equador, Guyana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Cayman Islands, Puerto Rico, Surinam y claro, representante del Caribe holandés está Aruba, Bonaire y Curaçao. Por cuarta ocasión voy a tener la posibilidad que me ha dado la federación de ser el árbitro principal. Es un torneo que tiene varios torneos incluidos. Es un festival porque tiene una modalidad, o sea, un evento que es open, abierto, como dice la palabra. Tiene otra sección que es U18 y U12. Y es algo fantástico porque no hay límite de edad, como decía la señora Carol. El evento se va a celebrar también con varias modalidades de ajedrez. Estándar, que es 90 minutos para cada jugador con 30 segundos de incremento. Y la otra modalidad es Rapid para los niños y niñas, ¿no? Que va a ser muy interesante porque no excluye, el ajedrez no excluye a ningún jugador. Se va a jugar del 9 al 12. O sea que va a ser un torneo muy intenso de 7 rondas, o sea, 7 partidos. Y realmente es una batalla que aunque no se puede entrar al salón de juego, pero van a tener pantallas en vivo, live, y también por internet se pueden seguir las partidas. O sea que es la posibilidad que da el ajedrez de seguirlo por las redes sociales.